Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en estos días que está terminando el año, algunos, no digo que todo el mundo lo haga, hacemos balances. Lo que hicimos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y resulta que yo no sé si es la mente que a veces juega con nosotros o es el Espíritu Santo, no sé a quién adjudicarlo, pero se me apareció en un texto que estaba leyendo, se me apareció lo que se llama una historia mitológica, que es el mito de Sísifo, Y le digo que es que me parece que fue como un juego, porque el mito de Sísifo en la mitología griega, los resumo totalmente, ¿no? Es un individuo que fue un gobernante, se supone que fue el que fundó Corinto, tan importante Corinto, que se burla de la muerte, de Thanatos, y etcétera, y es condenado. Sísifo es condenado en el Hades, es condenado a empujar una roca hasta la cumbre de una montaña, pero cuando va subiendo, va llegando, está por llegar, la roca se vuelve mucho más pesada y la roca cae por gravedad hacia atrás, y él tiene que volver a empujar la roca y subirla, y la roca vuelve para atrás, y así debe seguir Sísifo haciendo esto todavía. Esa fue la condena, ¿no? Hay un escritor francés, argelino, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, ateo en ese momento, porque escribió un libro, se llama El mito de Sísifo, y dice, como ateo, la vida no tiene sentido, la vida es absurda. Y los cristianos no creemos que eso es así, creemos que hay motivos. Si vemos en el corazón de Isaías hay un versículo que dice, para gloria mía os he creado, para gloria mía, es decir, hay un motivo, para vivir para la gloria de Dios cada día, ¿no? Aún así, puede ser que nuestras vidas se parezcan bastante a la de Sísifo. En alguna rutina, y de esa rutina frustrante, años y años y años tras años, seguimos en la misma. Buenísimo. Buscando en la Biblia respuestas y algo que tenga que ver con todo esto y cómo podemos mejorar este tipo de actitudes. Bien. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un versículo, en el capítulo 13, ahí Pablo, en su viaje misionero, llega a un lugar, creo que es en Asia Menor, y ahí en Asia Menor lo invitan, él va a una sinagoga a hablar, porque era lo primero que hacía, y las autoridades de la sinagoga lo invitan a hablar a Pablo. Y Pablo empieza con la historia del pueblo de Israel en forma sintética, y por ahí nos dice, cuando empieza a hablar de los reyes, de los jueces, los reyes, de Saúl, dice, quitado Saúl, les levantó, no menciona a Dios, les levantó, ahí está mencionada la divinidad, les levantó por rey a David. Y dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, y acá viene la frase, varón
conforme a mi corazón. Y uno dice, David, los que conocemos la historia de David, un varón conforme a mi corazón. Bueno, analicemos esto. Analicemos esto. ¿Quién fue David? Empecemos. David fue el menor de una familia, era de 8 hijos, de zona rural, de Belén, era de Belén. ¿Qué actividad tenía? Bueno, como era el menor, supongo, lo mandaban a cuidar el rebaño. ¿Pero qué significaba eso? No había alambrados, no había... Entonces, ¿qué hacían? Él tenía que buscar aguadas y pasturas, y andaba, ¿no? Y entonces tenía que luchar con leones, con osos, que eran y otros animales que atacaban los rebaños, que eran animales que en esa época había en esa zona, ¿no? Estamos hablando de Belén, de toda esa zona ahí. Entonces, eso lo volvió muy valiente y un guerrero, realmente, porque se enfrentaba a una adversidad muy dura, muy fuerte, a peligros importantes. También se encontraba con esas noches que inspiraron esos salmos, como el Salmo 23. David fue poeta. De los 150 salmos se le adjudican 75. David fue músico. En ese tiempo que estaba con las ovejas, parece que ahí tocaba ese instrumento precario, que sería una especie de lira, de guitarra, no sé qué lo que era, con cuerdas, que él que fue desarrollando, ¿no? Y siempre hasta Saúl reclamó que él le tocara música. Tenemos que fue teólogo. ¿Por qué teólogo? Porque en los salmos hay conceptos de teología. Fue también una persona misericordiosa con sus enemigos, aunque no siempre. Fue un buen gobernante, logró extender todo el territorio de Israel, lo logró a su máxima extensión, que lo mantuvo Salomón, y muchas otras cosas que hizo como gobernante. Fue un estratega militar y fue un amante con sus puntos vulnerables. Y muchos textos dicen, sin embargo, varios textos dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. La pregunta es, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y vamos a ver algunos aspectos por un tema de tiempo, ¿no? Cuando Saúl cae, Saúl es desechado por Dios, Dios va hablando solo con Samuel, a quien elegir como rey, y le dice a dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer, y David y Samuel va a Belén, y ahí va a la familia que tiene que hablar, que es la familia de Isaí, y le pregunta que le presente los hijos, y Samuel mira a un hijo que era grande físicamente, como lo era también Saúl, lo había sido Saúl. Y tenemos que, el texto nos dice, Samuel 16:7 nos dice que no mires, le dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, o Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón. El corazón. En la literatura hebrea, en la época, el corazón era el centro de los sentimientos, era la personalidad. Era la personalidad misma. Lo que mira a Dios es la actitud. Es realmente de dónde sale, qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Resulta que cuando se presentaron todos los hijos de Isaí, faltaba uno y ahí Dios le insiste en que presente, falta otro. Y ahí
le pide a Isaí que traiga al hijo menor, envió por él, y dice el versículo 12, y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos, y de buen parecer. Más de 3 veces en la Biblia se dice que David era un individuo lindo, y levántate, y siempre es un diálogo solo, no es público esto, solo entre Dios y Samuel. La gente todavía no lo iba a saber. Incluso asumió como rey más de 10 años después. Y dice, levántate y úngelo, porque es este. Porque es este. Dios conocía un corazón y Dios eligió a David. ¿Por qué David? ¿Por qué David? Una de las cosas que podemos ver, fíjense, en la Biblia hay casi 3.000 biografías. De esas casi 3.000 biografías, y biografía es el estudio de la vida de una persona, ¿no? De David hay más de 140 capítulos que hablan de él. Los libros históricos, Samuel, Reyes, Crónicas, hablan de él. Los salmos, ya les dije, la mitad se la atribuyen a David. En el Nuevo Testamento es mencionado muchas veces. En todo eso, lo que sí vemos, por ejemplo, en la escuela bíblica, en la escuela dominical hemos estudiado el libro de Reyes, el libro de Samuel, y hemos estudiado cómo se separan los reinos y el reino del norte. En el reino del norte, todos los reyes, lo que era Samaria, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice el autor. Y en el reino del sur casi todavía hubo ejemplos, pero siempre se pone, o muchas veces se pone como referencia, que a los que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová fue conforme al corazón de David. Lo ponen como una vara, como una regla. ¿Y qué es lo que se destaca? Se destaca que casi todos estos reyes, excepto David, incurrieron en idolatría, en un corazón dividido. Recurrieron a otro tipo de divinidades, a otro tipo de dioses. Como hoy en día, ¿no? Hoy hablábamos también en la escuela dominical, la cantidad de gente que se dice cristiana y resulta que confía en talismanes de la suerte, en cadenas, como vi la otra vez, una cadena de búhos, porque si tú pasas esta cadena de búhos va a entrar el dinero a tu casa, pero si la cortas vas a tener... Y también de un ramo de ajos, creo que era, y la gente en estas redes sociales pone amén, amén. Es increíble, ¿cómo es esto? Así es. Bueno, esta apostasía, esta idolatría, es muy tenida en cuenta en la Biblia. Es lo que se llama un adulterio espiritual. Y David tiene un montón de otros defectos, pero podemos ver que que siempre él está reclamando la presencia de Dios. Por tanto, un corazón conforme al corazón de Dios, en primer lugar, hermanos, solo cree en un Dios que es espíritu invisible, y eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso tenía David. Ya Salomón ya no. Ya incurrió, ya adoraba a otros dioses para conformar a las esposas que tenía, y después la lista que siguió, casi todos incurrieron en los mismos problemas, los mismos temas, los mismos pecados, si se quiere. El libro de Éxodo es muy claro, ¿no? Es un mandamiento absolutamente vigente. Es decir, hay cosas, la liturgia y el derecho penal del Pentateuco, digamos que no está tan vigente. Pero la ética básica, como el resumen que es los 10 mandamientos, que hasta inspiró la Declaración Universal de Derechos Humanos, como se dijo un autor,
Esto sigue muy vigente. Y en eso se dice muy claro, categóricamente, no es relativo, se usan tiempos verbales imperativos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tiene dos lecturas. No tiene dos lecturas. Recuerdo una vez, yo cuando ejercía la abogacía, me acuerdo, estaba en mi estudio y viene un abogado a discutir un asunto ahí y vio unos versículos bíblicos en el escritorio que yo tenía bajo el vidrio del escritorio y dice, ¿y esto qué es? Empezó a criticarme, esto es todo ridículo, y cuando estira la mano, que le sale del saco, tenía un montón de ataduras de colores, pero no solo la roja contra la envidia, tenía de otros colores y no sé qué. ¿Y eso qué es? Le digo. No, pero esto no sé qué, no sé cuánto, que había sido bendecido por no sé qué. Cerrá y vamos, como decimos en mi pueblo. El tema del ateo, totalmente ateo, siempre me ha quedado la duda si realmente existen, ¿no? Si realmente existen. Cambiando, otra actitud. Resulta que, miren qué interesante todo esto. En la ciudad de Florencia, siglo XV, que hay una hermosa catedral que todavía está, las autoridades de Florencia decidieron que querían esculturas para adornar afuera a la catedral, el domo de Florencia, en mármol. ¿De qué? De personajes bíblicos. Entonces, contrataron, y esto es todo un hecho histórico, ¿no? Contrataron a un famoso escultor del momento que se llamó Agostino di Duccio. Entonces Agostino di Duccio, que ya había hecho un montón de obras en mármol, era diestro, era famoso, era conocido, fue a la región de Carrara. Concretamente en Carrara está el yacimiento de mármol, creo que es el más grande del mundo, y todavía sigue, ¿no? Y hay una zona que se llama Fantiscriti, y fue a Fantiscriti, en la región de Carrara, y eligió y contrató picapedreros y dijo, bueno, yo quiero esto, que se corten esto, y los picapedreros con la tecnología de la época cortaron un enorme pedazo de mármol de 5,5 metros de largo, que pesaba 10.000 kilos, se precisaba un montón de gente para moverlo. Y este pedazo de mármol enorme, pesado, fue transportado de esa región de las montañas hasta Florencia. Pero ¿cómo lo hacían? Tenían que ir por el mar de la Liguria, tenían que ir por tierra, pasaron por Pisa, tomaron al final el río Arno, que atraviesa Florencia, y llegaron a Florencia. Pero esto, hermanos, ay Dios, qué cosa. Miren los pedazos. Esto, hermanos, insumió 2 años. Tenían otros tiempos, ¿eh? La ansiedad mía no hubiera soportado eso, pero ellos llegó 2 años esperando ese pedazo de piedra, de mármol, que fue todo un tema, lo entraron en la ciudad, llamó la atención, lo pusieron ahí en la ciudad, era tan enorme que la gente lo llamó el gigante. Entonces Agostino, todo contento con la piedra de mármol, las autoridades de Florencia vieron el mármol y dijeron, esto está mal cortado, esto no es lo que queremos, esto no sirve, y despidieron a Agostino. Y así estuvo entre la ciudad, entre la gente, el mármol allí, llamaba la atención, por 10 años, y ahí contrataron a otro escultor que quiso empezar a trabajar con ese mármol y no pudo, renunció. Y casi durante 40 años la población de Florencia veía al gigante ahí en la ciudad, y fue parte de la geografía, fue parte del paisaje de Florencia, hasta que
aparece un personaje en escena. Contratan a un joven de 26 años que ya había realizado impresionantes esculturas en mármol, como es la Pietà o la Piedad, que está en la Basílica de San Pedro. Me refiero a Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, conocido entre la gente de habla hispana como Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel. Solo tenía 26 años, pero cuando hizo la Piedad tenía 22, 23 años. Un fenómeno. Lo que pasa es que Miguel Ángel, de niño, los padres no se podían ocupar de él porque la madre se enfermó, el padre estaba muy ocupado y lo cuidó una mujer cuyo esposo era picapedrero, y él de niño aprendió a cortar piedras y a cortar mármol, y después, por supuesto, estudió con buenos maestros. Y tenía el don. Él prefería la escultura a la pintura. Y Miguel Ángel tenía un desafío tremendo, y se decidió que esculpiera a David. Entonces, eso tiene muchas aristas, porque David, ¿en qué etapa de su vida? ¿En qué momento de su vida? David, ¿cómo? Y Miguel Ángel concibió la obra en esa piedra. La imaginó, la soñó, y al cabo de 3 años terminó la obra. ¿Y qué hizo? Hizo una estatua de 5 metros 17 de altura, de 5.500 kilos de peso. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Hizo a David en un momento muy especial. Generalmente David es representado en la pintura ya venciendo a Goliat, encima del cuerpo de Goliat, cortando la cabeza. Caravaggio tiene ahí un cuadro con la cabeza, él exhibe la cabeza cortada de Goliat. Hay otros cuadros que él está ahí cortándole la cabeza a Goliat, ya cuando lo venció. Y si se busca, pueden buscar en internet, van a encontrar que muchos cuadros apuntan al éxito de David cuando venció a Goliat. Pero Miguel Ángel no. Miguel Ángel no. Miguel Ángel fue mucho más allá. Se preguntó, ¿y cómo estaba David cuando se enfrentó a Goliat? Cuando estaba frente a Goliat. David, la escultura es un hombre desnudo. ¿Por qué? Porque la desnudez es que no contaba con nada. Es el símbolo de la miseria, que alguien que depende, no cuenta con nada. Pero frente a él, ¿qué tenía? Tenía un hombre, no sé si tengo un cuadro, ahí está, tenía un individuo que según el texto bíblico medía más de 3 metros de altura. Dice, no, uno puede decir, no puede ser, sí puede ser, pueden buscar en internet, en arqueología se han encontrado en la zona de Gat los huesos de individuos con unos fémures tremendamente extensos. Goliat, que fue el que desafió a todo el ejército de Israel, medía más de 3 metros. Tenía un casco de bronce súper pesado. Tenía una cota de malla que pesaba más de 50 kilos. Tenía una jabalina que era gruesa como el rollo de un telar, dice, y la punta de la jabalina, como ya estábamos en la edad del hierro, empezaba la edad del hierro, salíamos de la edad del bronce, la punta de la jabalina era de hierro y pesaba como 6 kilos. Es decir, el armamento que tenía
Goliat, era lo último, era enorme, y la imagen nos muestra a alguien invencible, absolutamente invencible. Y David era un jovencito de una estatura media, que no tenía nada de esas armas, ni espada tenía. ¿Y entonces qué? Increíblemente, lo interesante, acá en Uruguay tenemos una copia de esta escultura en la explanada de la Intendencia Municipal, que es maravillosa, esa réplica que hay, la pueden ver. Pero el énfasis está en la mirada de David. Porque es una mirada que muestra una persona alerta, tranquilo, preparado, paciente, atrevido, temerario, ¿no? Porque ¿quién tiene adelante? Confiado y lo más importante, no duda. ¿De qué no duda? Que Dios está con él. Que la piedra que él va a dirigir, que la piedra que va a derrotar a su enorme, invencible opositor, va a ser guiada por Dios. La actitud del corazón, en este caso puntual de David, nos da una tremenda confianza. La confianza de que él no duda de que Dios está con él. De que Dios está con él. Él toma la onda, la esconde en la espalda para que nadie la vea, para que Goliat no sabía. Y una piedra queda en la mano y hasta los detalles, el pie está alerta, pronto para empezar. Hay un montón de detalles en la escultura. David aquí, por la mano de Miguel Ángel, nos da una impresionante lección. ¿De qué? De fe. De fe. Ante el conflicto, ante aquello que nos parece imposible, no duda que Dios está con él. En las Crónicas de Narnia, esto yo lo contaba al grupo de jóvenes, el libro de C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia es un poco la historia, es una metáfora, porque ahí el león Aslan es como que representa a Jesús, porque él se sacrifica por otros, es fuerte, en el sentido de él es resiliente y muere, pero resucita. Aslan representa a Jesús en el libro de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Pero hay un momento en que Aslan desaparece, nadie lo ve, nadie lo encuentra. Y una niña llamada Lucy dice que lo ve, que lo encontró, y realmente se encuentra con él. Y cuando se encuentra con Aslan, o sea, la niña con el león, le dice, Aslan, pero estás más grande. Y Aslan le dice, no yo, tú has crecido. No, yo no he crecido, le dice la niña. Sí, porque has crecido, me ves más grande. ¿Entienden el mensaje que tiene esto? Porque has crecido, me ves más grande. El Dios de David era grande. David lo veía grande. Él era mucho más bajo que Goliat. Ni llegaría, por supuesto, a los 2 metros, ni llegaba. Y Goliat medía más de 3 metros. Y todo lo que era. Pero él veía a Dios en su vida, un Dios realmente grande. Realmente grande. No obstante, David, sabemos que cuando fue rey, o sea, después de estos episodios, hay un momento
en que dice el texto que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó. Es decir, cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer, no lo hizo, se quedó en el ocio, y en ese ocio ejerció un abuso de función, un abuso de poder, y le gustó una mujer que vio, que llamó Betsabé, y la mandó a buscar, y tuvo sexo con ella. Hay gente que culpa a Betsabé, pero el texto no culpa en absoluto a Betsabé. Hay que entender que era el rey, era la época del absolutismo, no había independencia de poder, no había un poder judicial que juzgara a David. Él era todo el poder, y tuvo sexo con ella. Ella queda embarazada, y ahí toda la historia que ustedes conocerán, donde David busca eliminar al esposo de Betsabé, a Urías, que aparece hasta como un individuo, como un individuo muy bien intencionado, aparece, que no desconocía todo esto. Bueno, y finalmente hace matar a Urías, por tanto, él es el autor intelectual de la muerte de Urías. Y esto, cualquiera de nosotros diría, bueno, pero ¿y esto cómo es? ¿Este es un varón conforme al corazón de Dios? ¿Es realmente? Y tenemos ese episodio maravilloso de cuando el profeta Natán, que es maravilloso, a mí me encanta este episodio, donde Natán se le aparece y le dice, Jehová envió a Natán, el capítulo 12 de 2 de Samuel, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le contó una historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, etcétera, etcétera. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ante este cuento, David dice, se encendió de furor y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Lo hizo entrar Natán, un fenómeno, un crack, lo hizo entrar. Y le dice Natán, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Lo confronta con su pecado. Muy bien, esa es una parte de la historia. Ahora vienen las reacciones. ¿Cuántas veces me tocó personalmente, hasta en este lugar, especie de procesos administrativos, si se quiere, con personas que hemos confrontado con serios pecados, y que nos han dicho, ¿cómo? ¿Y ustedes cómo saben? ¿Y alguien más lo sabe? No, pero bueno, pero no fue tan grave. Y empezamos, yo no me voy a excluir de nada, a justificar lo que hicimos, o a culpar a otro. Acá David pudo haber dicho, no, lo que pasa es que Betsabé, se me regaló, ella me buscó, cosas así, como decimos vulgarmente, ¿no? No dijo eso. Tampoco, como muchas veces, pero no es tan grave, fíjate que, y empezamos a hablar, no minimizó el pecado. No culpó a otro, no lo minimizó. Dijo David en el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Categóricamente, pequé contra Jehová. Lo que sucede, que él venía viviendo algo muy difícil, porque el pecado, cuando nos empezamos a dar excusas y nos creemos las excusas,
nos justificamos y el pecado nos aleja como la oscuridad de la noche de Dios. Nos aleja totalmente de Dios. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Donde hay pecado, Dios no está. Entonces, esa relación que él tenía, que inspiró los salmos, y inspiró tanta cosa, y todos los éxitos que tuvo militar, como gobernante, todo eso se fumó. Y él lo empezó a sufrir. Queridos hermanos, si ustedes o yo estamos atrapados por la culpa, porque nos pasa, hermano, nos pasa. Leamos los Salmos 32 y 51. Yo no digo que no haya que ir al psicólogo, al psiquiatra o hablar con hermanos, bárbaro. Pero primero, leamos los Salmos 32 y 51. Fíjense el Salmo 32. Busquen el Salmo 32. Busquen el Salmo 32. Porque vale la pena poner los ojos en el texto, en las hojas. Dice, es David que habla, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no anduve, bueno, tal cosa. No, le contó lo que hizo. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y ahora saltemos al otro emblemático y maravilloso, impresionante, Salmo 51. El Salmo 51, que dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hay un autor que se llama John White, tiene un libro precioso, recomendable, que se llama Oración, donde analiza la oración de distintos personajes bíblicos. Y la de David, analiza a David, ineludible David, y dice, la única esperanza de ser perdonado es el carácter de Dios. Solo Dios puede perdonarnos, no porque lo merezcamos. Otra oportunidad ninguno de nosotros merece. Nosotros nos cuesta perdonar a David. Porque además de codiciar a la mujer ajena, mató al esposo. Fue lejísimo. Fue muy lejos. Muy lejos. Pero el carácter de Dios no es el nuestro. Es el carácter que debemos trabajar en nosotros. Es el corazón que debemos imitar. Solo Dios perdona un corazón genuinamente arrepentido. Y perdonar para Dios es borrar. Porque nosotros perdonamos, pero cada tanto sí, pero mirá que vos hiciste tal cosa tal año, hasta la fecha a veces nos acordamos, ¿no? Entonces, la única esperanza de ser perdonados es el carácter de Dios, la misericordia de Dios. Y hay que sacarse esa pesada mochila si hay arrepentimiento, ¿no? Si realmente hay arrepentimiento. El Salmo continúa y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque el lávame es porque a mí siempre me viene a la imagen el Macbeth de Shakespeare, que capaz que lo vieron alguna vez o lo leyeron alguna vez, que es un rey que instigado por la esposa y él mismo caía, para llegar a ser rey, mató un montón de gente que estaba en el camino y termina siendo rey. Pero él dice, en la obra dice,
y yo creo que se inspira un poco en esto, yo creo que Shakespeare se inspira en este salmo, en este sentido, que por más que se lavaba las manos con lejía, con el jabón de la época, él siempre seguía viendo sangre en las manos. El único que nos puede limpiar realmente de esa carga pesada, esos pensamientos que nos vienen del pasado, toda esa tortura que a veces nos viene de pensar que yo dije esto, pensar que yo hice aquello, solo Dios perdona y olvida. Y nosotros, ese corazón, tenemos que imitarlo. Cuidado que viene acá, decimos, este no vamos a ver, este estuvo preso, este hizo aquello. Somos terribles. Tenemos que aprender a imitar el carácter de Dios, que lo vemos reflejado en estos textos. Y después dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Es decir, no fue la culpa de otro, nunca culpa a Betsabé ni a nadie. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mientras no lo confesó, él sufría. Y contra ti, dice, contra ti solo he pecado. Y uno dice, ¿cómo contra ti solo he pecado? ¿Y qué de Urías? Bueno, yo por lo menos me da por preguntar, ¿cómo? ¿Y qué de Betsabé? ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto? Lo que sucede, que como dice un autor, Dios es el Dios de todo prójimo. Dios ama a todo prójimo, a todo prójimo. Y si nosotros le hacemos un mal a un prójimo, el mal se lo hacemos a Dios. Cuando maltratamos verbalmente nomás a alguien, aunque tengamos razón, hermano, hay que reconsiderar el maltrato, hay que reconsiderarlo, como sea, en hechos o verbalmente, porque en definitiva es a Dios. Fíjense que la contracara de esto es cuando, Señor, le dicen a Jesús, pero ¿cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo que tú dices que nosotros te dimos todo eso? Y Jesús dice, por cuanto a estos pequeñitos lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Es decir, si yo las cosas buenas que le hago a otro se lo hago a Jesús, las cosas malas también. Es para pensarlo, ¿no? Es para reflexionar con el entorno nuestro, en la familia mismo, en los conocidos, en el trabajo, en los clientes, o yo qué sé, toda la gente, ese mundo que nos va rodeando. Y después dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando un poco del pecado original, pero en realidad él desprecia, no está justificando, usted desprecia su condición. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, por más que yo exteriormente diga una cosa, Dios lo que mira es el corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí está la persona genuina, la que refleja lo que realmente su corazón contiene. Es decir, si estoy arrepentido, mi corazón debe reflejarlo porque Dios tiene ese escáner de verlo, ¿no? Y después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame un espíritu recto dentro de mí. Y la frase es esta, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. David sufrió muchísimo el perder su relación con Dios. Él tenía canal libre, una comunicación muy linda, que él la reflejó en los salmos. Los salmos por siglos han sido el objeto de la adoración en cuantos templos, en el judaísmo y en el cristianismo. David ha aportado muchísimo a la fe cristiana, judeo-cristiana. Y para ir terminando,
otra actitud de David. Ya, los invito ahora que busquen 2 Samuel 24. 24. Hay un episodio en que David comete un pecado grande, el costo es grande, el costo de ese pecado, y muere gente por consecuencia de este pecado, y David habla con Dios diciéndole que nadie muera por esto, que es culpa de él fue el culpable de todo esto todo lo hizo él. Bueno, no funciona. Y Dios, en el versículo 18 del capítulo 24, le manda un profeta y le dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Tenía que hacer un sacrificio en la era de Arauna. Bueno, la era de Arauna es un pedazo de tierra. La era es un lugar donde se trilla el trigo, se separa el grano, ¿no? Este lugar, la tradición lo ubica en donde se edificó el templo de Salomón, el monte Moriah. El monte Moriah. Este es un lugar sumamente emblemático. Hoy en día el templo en el año 70, el segundo templo, fue totalmente destruido por los romanos y hoy en día ahí está la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca musulmán, ¿no? El domo de la roca musulmán. Esto está, si bien ahí la última palabra la tiene Israel, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, ahí lo administra Jordania, un grupo ahí, jordano no se puede pasar de allí, generalmente hay que pedir autorización. David llega a ese lugar, que era tierra, ¿no? Por supuesto, y se encuentra con Arauna, era una persona que no era judío, dice era jebuseo. Los jebuseos eran los anteriores ocupantes de Jerusalén, que convivieron con los judíos. Fue David el que tomó la fortaleza de Jerusalén. Y el jebuseo ve venir al rey, es como ustedes ven venir al presidente, pero imagínense en un tiempo absolutista, ¿no? Que viene el rey, que puede decidir sobre la vida y la muerte de una persona. Viene el rey con todo su séquito y me viene a ver a mí. Y Arauna como que se debe haber asustado porque ni siquiera era judío. Entonces David le dijo, ven que vengo a comprar a ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Es decir, vengo a comprar, dice, ¿no? Vengo a comprar. Y Arauna, quien sabe todo lo que le pasó por la cabeza, me mata, me lleva a prisión. ¿Y qué dice Arauna? No, pero yo te lo regalo el terreno, te regalo toda la leña para el holocausto, te regalo todos los animales, llévate todo. Y fíjense, qué barato le hubiera costado a David reparar este daño, este pecado, redimir este pecado. Y muchísimos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, buenísimo, nos salió impecable todo esto. Pero acá viene otra lección de ese corazón conforme al corazón de Dios. La respuesta de David. Y dice David, no
no, sino por precio. Y el libro de Crónicas dice, por su justo precio lo pagaré. ¿Por qué? Porque no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. No ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Y me viene a la mente enseguida, que lo he dicho tantas veces en este micrófono, la historia de Dietrich Bonhoeffer, con su libro famoso El precio de la gracia, que él dijo, el precio pagado en la cruz fue un precio tan caro, que no podemos vivir una gracia barata, no podemos vivir un evangelio barato. Una enorme lección de un corazón que estaba realmente comprometido, que tomaba muy en serio su relación con Dios. Terminando, y a manera de conclusiones, porque es bueno tener conclusiones, podríamos comparar Sísifo, el mito de Sísifo en nuestras vidas, o la mirada de David frente a Goliat, o las actitudes de David en todos estos momentos de conflicto en su vida. Así que seamos personas conforme al corazón de Dios para no vivir una rutina frustrante, para que los años que nos quedan de vida no sean de cargar una piedra hasta una altura que se nos caiga otra vez y siempre hacer lo mismo en forma frustrante. Lo otro es no adoremos a nadie más que a Dios. ¿Qué dioses tenemos? ¿Qué dioses le quitan el primer lugar a Dios en nuestras vidas? Hay que repasar y corregir eso. En tercer lugar, no banalicemos nuestros pecados. Debemos reconocerlos, debemos arrepentirnos, debemos enfrentarlos, debemos confesarlos y abandonarlos. Y abandonarlos. Y abandonarlos. Y no procrastinar, se dice, ¿no? Procrastinar, que es tirar para adelante las cosas. No, hoy debo hacer un repaso de mi vida. ¿Qué cosas tengo que corregir, arrepentirme y confesar y abandonar? Y lo último, podemos hablar, y no perder nunca, hermanos, una buena relación con Dios. Que eso se trabaja mucho, especialmente con la oración, hablando, no posando de espirituales, no, hablando con Dios, orando, buscando que Dios nos hable en la oración, buscando que Dios nos hable en su palabra. Para eso tenemos una palabra revelada con tapa y contratapa en la Biblia, que muchas cosas nos dicen. Oremos, hermanos, pónganse de pie y vamos a orar todos juntos. Amado Señor, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, todo lo que has hecho y por toda tu misericordia con nosotros, que no merecemos. Gracias por estos personajes bíblicos, muy terrenales, pero con actitudes que nos enseñan a poder tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Ayúdanos a corregir nuestros corazones, es decir, nuestras actitudes con el entorno. Ayúdanos a corregirnos, Señor, a ser de bendición realmente a otros y no solamente siempre pensando en nuestros intereses y que tenemos siempre la razón. Bendice esta congregación, bendice ahora lo que pasó en Siria, Señor, que sea para bien la caída de este tirano. En el nombre de Jesús, bendice esa nación, Señor, para que pueda salir de tanta oscuridad y te pedimos también por el fin de la guerra también allí en Israel y el Líbano y en Gaza, Señor. Y te pedimos también por el fin del narcotráfico que tiene aterrorizado a toda Latinoamérica, Señor.
Y te pedimos por el fin de las tiranías que tenemos aquí en América, Señor. Y te pedimos por el Uruguay, Señor, que mejore la educación, que mejore la asistencia médica, que mejore el relacionamiento de las personas, Señor, la solidaridad, las familias, la protección de los ancianos, de los niños, de los discapacitados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.